examen de dilución de la orina, primero deben recordar el concepto de la ósmosis. Cuando hablamos de ósmosis, tenéis que considerar que existe una barrera semipermeable. Tenemos una barrera. Esta barrera o esta membrana semipermeable puede ser atravesada por algunas sustancias. En el caso de la ósmosis, lo que se va a mover es el agua, pero va a depender del grado de concentración. Pues supongamos que acá tengo a este lado de la membrana, que le vamos a llamar el lado A, y por acá vamos a tener el lado B. Si yo te digo que, por ejemplo, la osmolaridad en el lado A es de 300 milimoles por litro y la osmolaridad del lado B es de 250 milimoles por litro, el agua ¿de dónde se va a mover? ¿Hacia dónde va a ser el flujo de agua? ¿De A hacia B o de B hacia A? De B hacia A, correcto, porque el agua se mueve por ósmosis, o sea, se mueve de una zona de menor concentración osmolar a una zona de mayor concentración osmolar. Así se mueve el agua. No te olvides, el agua se mueve siempre por flujo osmótico, de una zona donde la osmolaridad sea menor a una zona donde la osmolaridad sea mayor. ¿Está bien? Eso es determinante para entender lo que va a seguir a partir de ahora. ¿Ya? ¿Todos entendieron este concepto? ¿Hacia dónde se mueve el agua según la osmolaridad? Correcto. La osmolaridad va a estar controlada por qué hormona? Por la antidiurética. ¿Ya? La hormona antidiurética es la encargada del control de la osmolaridad. Entonces, tenemos por acá el hipotálamo. El hipotálamo va a producir en sus núcleos supraópticos paraventricular, recuerda la mnemotecnia sapo. En el supraóptico produce principalmente antidiurética y en el paraventricular produce principalmente oxitocina. Principalmente, ojo con esa palabra porque ya se sabe que ambos núcleos producen ambas hormonas, ¿ya? Pero principalmente en el supraóptico se produce antidiurética. Entonces pondremos en el hipotálamo a nivel preponderante del núcleo supraóptico, ¿ya? Se produce la hormona antidiurética. Esta antidiurética con las siglas ADH también se le conoce como hormona vasopresina, arginina vasopresina. Esta arginina vasopresina se produce en el hipotálamo, se produce, pero no se almacena. Una vez que es producida, es almacenada en la neurohipófisis. ¿Qué es la neurohipófisis? Es el lóbulo posterior de la glándula hipófisis. Es almacenada en la neurohipófisis y va a ser secretada en respuesta a la osmolaridad. Secreta ADH en respuesta a la osmolaridad. Si bien es cierto, te pongo que el hipotálamo produce la antidiurética, la neurona que está en el hipotálamo encargada de producir la antidiurética emite un axón. Ese axón es tan largo que llega hasta la neurohipófisis. Entonces nunca es la misma célula, solo que el cuerpo está en el hipotálamo y el axón está en la neurohipófisis. Sí, están en órganos diferentes, pero la célula se pasa de un lado al otro. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Entonces, como si acá tuviésemos pues a la neurona. Esta neurona produce a la antidiurética, pero su axón baja hasta la neurohipófisis, y acá en la neurohipófisis, en sus terminaciones nerviosas, es donde almacena a la antidiurética. Bien, aquí es donde almacena a la antidiurética, en sus glándulos de secreción. Glándulos de secreción. ¿Cuál es el estímulo para que se libere la antidiurética? Es el cambio de la osmolaridad. A nivel del hipotálamo también vamos a tener algo llamado los osmoreceptores.
Osmoreceptores. ¿Qué son los osmoreceptores? Son otras neuronas modificadas que van a sensar el nivel de osmolaridad del líquido intersticial. El líquido intersticial tiene la misma osmolaridad que el líquido intravascular. O sea que cuando aumenta la osmolaridad, esos osmoreceptores van a detectar esos cambios. De tal manera que si la osmolaridad se incrementa, si tengo un incremento de la osmolaridad intersticial, que por lo general es lo mismo que la osmolaridad intravascular, porque es parte del extracelular, este incremento de la osmolaridad intersticial genera una despolarización o un cambio, ¿ya? Este incremento de la despolarización es la señal que hace que los glánulos de secreción liberen ADH. Liberación de hormona antidiurética. ¿Está bien? Entonces podemos recapitular que el incremento de la osmolaridad induce la liberación de antidiuréticos. Por tanto, la disminución de la osmolaridad inhibe la liberación del antidiurético. Ya son directamente proporcionales. Mientras más osmolaridad tenga, tendré una mayor cantidad de liberación de antidiurético. ¿Está bien? Ahora, todo esto es importante porque debemos conocer las acciones del antidiurético. Y para saber las acciones del antidiurético, ahora sí, hablamos de la concentración y dilución de la orina. Para hablar de la concentración y dilución de la orina, pues por acá podemos recordar que existe, esta sería un nefrón, ¿verdad? Esta de acá le voy a poner solo letras, ya que ya la conoces. Esta es la arteriola aferente, esta es la arteriola eferente y en el medio está el glomérulo. Ese glomérulo tiene una barrera de filtración de tal manera que el flujo plasmático renal pasa hacia la cápsula de bomba y el líquido que pasa se conoce como ultrafiltrado, ¿verdad? Entonces ahora cerramos acá, esta sería la cápsula de bomba y a partir de acá inicia la porción tubular. La primera porción, ya sabes, es el túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal se prolonga por acá y luego desciende por el asa de Henle, ¿verdad? Es innecesario decir delgada, porque la asa de Henle es descendente es delgada. La diferencia está con la ascendente, porque ahí sí tienes una porción ascendente delgada y luego una porción ascendente gruesa, que se continúa con el túbulo contorneado distal. Esta sería el asa de Henle. Este sería el túbulo contorneado distal que se continúa y lo estoy haciendo recto, pero se llama contorneado porque va haciendo así como zigzag. Y luego este se introduce en un túbulo colector. Y listo. Pues ahí tenemos a las porciones de la nefrona. Te había mencionado en la clase anterior que las nefronas pueden ser corticales o pueden ser yuxtamedulares, y ese dato es importante. Entonces, ¿cuáles son las partes del parénquima renal? La parte más externa se llama corteza, luego tenemos a la médula. Y a la médula la podemos diferenciar en médula externa y médula interna. Entonces, acá tendríamos a la corteza, por acá tendríamos a la médula interna, a la médula externa. Y por acá tendremos a la médula interna. Bien, entonces para entender cómo el cuerpo tiene la capacidad de concentrar o diluir la orina, me refiero a orina concentrada cuando su osmolaridad es elevada y orina diluida cuando su osmolaridad es baja. Cuando tú orinas poco durante un día, probablemente tengas una orina. Si tienes menos volumen, la osmolaridad estaría. Es como que tú tengas un balde con agua, un medio balde con sal. Si tú le echas más, otro medio balde sin sal, ¿la estás diluyendo o concentrando? Diluyendo. Pero si tú le quitas solo el agua, la estarás
y dejando la sal la estarás concentrando. ¿Okay? Entonces la orina va a ser o diluida o concentrada según las necesidades del cuerpo. Si tienes exceso de agua, la diluye. Si tienes déficit, la concentra. Si te deshidratas porque has hecho ejercicio, tendrás una orina concentrada. Si te digo que tomes 5 litros de agua en un par de horas, ¿qué pasa con tu osmolaridad? Baja. Si tu osmolaridad baja, baja la liberación de DH y tú tendrás una orina diluida. Eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces tenemos acá un nefrón para poder ejemplificar lo que ocurre en todo el riñón. Los nefrones, van a tener su corpúsculo en la parte más superior, que es al nivel de la médula. Eso hace que se establezca algo llamado el gradiente córtico-medular. Gradiente córtico-medular. ¿Qué significa el gradiente córtico-medular? Que la osmolaridad de la corteza no es la misma que la osmolaridad de la médula. Entonces, por ejemplo, la osmolaridad que está a nivel de la corteza ya va a ser menor respecto a la osmolaridad que llega hasta la médula. Aquí la osmolaridad es mayor. Esta sería la corteza y esta sería la médula. Entonces, por ejemplo, a nivel de la corteza vas a tener una osmolaridad que es igual a la del plasma, que está cerca a los 300 miliosmoles, y acá vas a tener una osmolaridad que puede ser tan baja como desde 600 hasta 1200 miliosmoles. ¿Qué es lo que establece que la osmolaridad de la corteza sea mucho menor que la osmolaridad de la médula? Son dos mecanismos: el mecanismo por contracorriente y el mecanismo de reciclaje de la urea. Ambas cosas hacen que la orina se concentre o se diluya. Entonces, por acá va a llegar la sangre. La sangre entra por la arteriola aferente. La mitad de la sangre aproximadamente es plasma, flujo plasmático renal. ¿Qué porcentaje de plasma suele pasar al ultrafiltrado? Cerca del 20% suele ser. O sea que si te llega 1 litro de plasma por minuto, más o menos 200 mililitros pasan al ultrafiltrado. El ultrafiltrado tiene las mismas características que el plasma. O sea, la osmolaridad del plasma junto con la osmolaridad del ultrafiltrado son las mismas. ¿Okay? Luego el ultrafiltrado avanza, va por el túbulo contorneado proximal y se empieza a reabsorber. Aquí se filtra, acá se da el proceso de filtración, pero luego cuando entras en la porción tubular se va a dar el proceso de reabsorción. ¿Por qué? Porque tú produces aproximadamente 180 litros de ultrafiltrado por día. ¿Cuánto orinas? 1 litro, 1 litro y medio quizá. Entonces todos esos 178 litros tuvieron que reabsorberse. Eso se va a dar en toda la porción tubular. Entonces en el túbulo contorneado proximal inicia la reabsorción. Aquí se da la reabsorción. Reabsorción de agua y electrolitos. La característica del túbulo contorneado proximal es que la reabsorción de agua y electrolitos la hace de manera equiosmolar. ¿Qué significa? Que retira agua y electrolitos en la misma proporción, de tal manera que el líquido del ultrafiltrado que sale por el túbulo contorneado proximal sigue teniendo la misma molaridad que el plasma, porque le quito agua pero también le quito electrolitos, entonces no modifico la concentración. Por eso es que el líquido que abandona el túbulo contorneado proximal y que llega al asa de Henle, que este líquido de acá, será un líquido isosmolar, o sea que mantiene la misma osmolaridad con la que entró al ultrafiltrado. ¿Se entiende? Porque el túbulo contorneado proximal reabsorbe agua, pero también reabsorbe sal, por tanto la osmolaridad se mantiene igual. Entonces te preguntan, el líquido que sale del túbulo contorneado proximal para ingresar al asa de Henle tiene una osmolaridad similar a la del plasma. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos en el asa de Henle. Dato importante para el túbulo contorneado proximal, aquí también se va a dar
la reabsorción de la urea. ¿Cuánto se reabsorbe de la urea? Más o menos el 50%. ¿Ya? Cerca del 50% de la urea que llegó con el ultrafiltrado se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Luego necesitamos el gas. Bien, entonces también te habíamos mencionado que luego la arteriola eferente, ¿no?, se va a continuar, y esta arteriola eferente se continúa con unos vasos, que son los capilares peritubulares y los vasos rectos. Capilares peritubulares, ¿verdad? Pero también existían los vasos rectos, que es la continuación de la arteriola eferente. Y esos vasos rectos habíamos dicho que eran largos, sobre todo aquellas nefronas que eran yuxtamedulares. Entonces los vasos rectos van a bajar paralelas a las asas de Henle y a los túbulos colectores, dentro de la médula ya de la corteza del parénquima renal. Entonces por acá viene un vaso recto. Vamos a dibujarlo paralelo a lo que sería el asa de Henle de este lado. Por acá, este sería un vaso recto. Ese vaso recto luego dobla acá. Y una vez que forma un asa similar al asa de Henle, asciende nuevamente. Ahora este vaso recto asciende. Se va para arriba nuevamente. De tal manera que los vasos rectos van en paralelo con las asas de Henle y con los túbulos colectores. ¿De dónde provienen los vasos rectos? De la continuación de las arteriolas eferentes. Por acá vamos a poner su nombre. Son los llamados vasos rectos. Ok, y ahora vamos por el sistema primero de contracorriente. ¿A qué se le llama sistema de contracorriente? Lo que queremos es que la orina se pueda diluir o concentrar. Para concentrar o diluir la orina, yo necesito que se mueva el agua. Ya quedamos que el agua fluye de una zona de menor osmolaridad a una zona de mayor osmolaridad. ¿Ok? Entonces, para concentrar la orina va a depender de cómo el agua se mueve. Si el agua se reabsorbe, la orina será concentrada. Si el agua no se reabsorbe, la orina será diluida. Entonces, de lo que trata es de entender cómo es que se reabsorbe el agua. Entonces, vamos a ver. Ya nos habíamos quedado que el líquido que baja por acá del túbulo contorneado proximal para ingresar al asa de Henle es isosmolar. Tiene la misma osmolaridad del plasma, cercana a 300. Correcto. Ahora, las características del asa de Henle. La porción descendente, ¿ya? La porción descendente tiene la característica siguiente, que por el tipo de uniones celulares va a ser permeable al agua, ¿okay?, pero es impermeable a los solutos. ¿Qué significa que sea permeable al agua? Que el agua que viene bajando por acá tiene la capacidad de salir de la porción descendente. O sea, el agua que viene por acá sale hacia el intersticial. Porque si acá están las paredes de las células, el espacio se forma el intersticial. Entonces el agua sale. Pero ¿qué pasa con los solutos? No pueden salir. Se quedan atrapados dentro del líquido tubular. ¿Qué ocurre entonces con la osmolaridad del líquido tubular? Aumenta. Entonces cuando llegamos a la parte final del asa de Henle, aquí la osmolaridad está elevada. ¿Ok? Ahí la osmolaridad está elevada. ¿Qué tan elevada está la osmolaridad con este mecanismo? Puede llegar hasta cerca de 600 miliosmoles por litro. ¿Está bien? Ahora, luego pasamos a... Con ese mecanismo podemos llegar hasta más o menos 600. Dejémoslo ahí por ahora. Ahora, cuando el líquido empieza a ascender, pasamos ahora a la porción ascendente. Aquí las características van a cambiar. Mientras la porción descendente era
permeable al agua, ahora la porción ascendente será impermeable al agua, pero será permeable a los solutos. O sea que los solutos ahora sí se van a reabsorber, pero el agua se va a quedar dentro del líquido tubular. Por tanto, ahora tendré salida de solutos. Acá habrás leído, vamos a ver más adelante, que acá hay un transportador que es el 2-cloro sodio potasio, que hace que estos electrolitos pasen de la porción ascendente gruesa hacia el intersticio, o sea, sean reabsorbidos. Pero el agua se queda, por tanto la osmolaridad del líquido tubular ahora va a ser al revés. Al bajar la osmolaridad subió, pero como ahora le quito sal, pero no le quito agua, la osmolaridad desciende. Entonces ahora voy a tener que al final de la porción ascendente gruesa, incluso en la primera porción del túbulo contorneado distal, la osmolaridad baja. De tal manera que el líquido que ahora llega al túbulo contorneado distal es un líquido hiposmolar. O sea, tiene una osmolaridad menor a la del plasma. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo ok? ¿Todos entienden? Bien, ahora, entonces, ¿en qué consiste el mecanismo de contracorriente? Pues en lo siguiente. Como la osmolaridad acá está en 600, acá la osmolaridad está en 600, esta osmolaridad de 600 no es otra cosa que la osmolaridad que también vamos a encontrar a nivel del intersticio. Porque si bien es cierto, cuando viene por la porción descendente, el agua sale, pero los solutos se quedan dentro, el sistema de contracorriente te dice lo siguiente. Sistema de multiplicación por contracorriente. ¿En qué consiste esto? Para hablar de contracorriente tengo que tener dos fluidos que van en sentido contrario. Tengo dos fluidos que van en sentido contrario. Sí, el líquido que baja por los túbulos, por el asa de Henle descendente, va de arriba hacia abajo. Pero el líquido, o sea la sangre que sube con el vaso recto, va de abajo hacia arriba o de la médula hacia la corteza. Entonces tengo dos fluidos que van en sentido contrario. De tal manera que eso genera una energía mecánica que hace que el agua que sale hacia el intersticio inmediatamente entre hacia el vaso recto. Entonces el agua que salía por acá se mete por contracorriente hacia el vaso recto y se va hacia arriba. ¿Y hacia arriba con quién se va? Con la sangre. Entonces todo el agua que sale de la porción descendente no se queda en el intersticio, sino que por este mecanismo de contracorriente se mete hacia el vaso recto. De tal manera que si no sale, pero ahí al costado, porque todo esto está pegado, ¿quién está saliendo? El cloruro de sodio. Sale el cloruro de sodio aquí y al costado el agua sale, pero se va. ¿Quién se quedó entonces? El cloruro de sodio. Este cloruro de sodio con potasio, ¿qué hace con la osmolaridad? La eleva. ¿Hasta cuánto? Hasta 600. ¿Se entiende? Entonces el sistema de contracorriente me va a permitir que el agua que es extraída de los capilares, perdón, del asa de Henle, regrese hacia la sangre, pero lo que voy a acumular es electrolitos. Esos electrolitos que no entran al sistema de contracorriente se acumulan en el intersticio, porque debes entender que todo este espacio blanco de tu pizarra es el espacio intersticial, es el espacio entre las células. Entonces, ¿qué va a pasar con la osmolaridad intersticial? Vamos acá. Para que se entienda, esto de acá hablamos de intersticio, ¿ya? Es la osmolaridad intersticial. Entonces, por ahora, con este sistema estamos en 600. ¿Okay? Entonces, el sistema por multiplicación por contracorriente sirve para incrementar la osmolaridad intersticial a la vez que permite el flujo de agua desde el asa de Henle descendente hacia los vasos rectos. Ese es el sistema multiplicador. ¿Y por qué le llaman multiplicador? Porque cada vez que por ejemplo, viene por acá, le quitas agua, la osmolaridad aumenta. Cuando aumenta la osmolaridad, hace que más se acumulen las sales en este lado, por lo tanto, más va a pasar hacia acá. Porque ya sabes que donde se acumulen las sales va a ir a favor de su gradiente. Como
Como acá hay más sales van a salir. Al haber más sales acá, ¿qué pasa con el agua? ¿A quién sigue? ¿Por qué el agua sale? Por ósmosis, porque ya aprendiste desde que empecé acá la clase que el agua sigue al lugar que tiene más osmolaridad. Como la osmolaridad ya aumentó porque estos electrolitos salieron, el agua ahora quiere salir más. Vuelve a subir la osmolaridad acá, sale más sal, estimula que salga más agua. Por eso le llamamos como multiplicador, porque a medida que más electrolitos pasan hacia el intersticio y aumenta la osmolaridad intersticial, más agua es reabsorbida. Entonces es un círculo vicioso de multiplicación en función de la osmolaridad. Ese mecanismo hace que la osmolaridad intersticial pueda llegar hasta 600. Y eso va a favorecer, ahora vamos a ver, a la concentración de la orina. ¿Cuál es el otro mecanismo? Es el mecanismo de reciclaje de la orina. La urea, te había dicho, se reabsorbe cerca del 50% a nivel de... Se reabsorbe el 50% más o menos a nivel del túbulo contornado proximal. Luego, el asa de Henle, por si acaso, si la porción descendente no reabsorbe ni secreta la urea, o sea que la misma urea que llegó hasta acá, viene por acá, la urea sigue su camino, el túbulo contornado distal tampoco reabsorbe urea, la corteza y la médula externa tampoco. Recién la médula interna es permeable a la urea. La médula interna sí es permeable a la urea. No la médula interna, sino los túbulos colectores de la médula interna, que es diferente. ¿Ya? Los túbulos colectores que están en la médula interna sí ya son permeables a la urea. Y son permeables a la urea ¿por qué? Porque poseen unos canales de urea. Esos canales son los UT-A2, UT-A1, UT-A3. Estos canales de urea permiten que la urea, que no se pudo reabsorber en el distal, tampoco en los colectores corticales y medulares externos, cuando llega a los túbulos colectores de la médula interna, sea reabsorbida. La urea estaba por acá. Esta urea se mete por estos, la urea que está acá dentro del líquido, ¿okay? Esta urea se introduce por estos canales. ¿Y qué va a pasar ahora con la osmolaridad intersticial? Pregunta, ¿la urea es osmóticamente activa o no? Claro, es osmóticamente activa, porque para el cálculo de la osmolaridad no usas glucosa, urea, no usas sodio. Entonces significa que la urea sí es osmóticamente activa, por eso la usas en la fórmula. Entonces, esta urea que vino por el líquido tubular a nivel de los corticales, de los túbulos colectores medulares internos, es reabsorbida por estos canales. ¿Y hacia dónde es reabsorbida? ¿A qué espacio? Al intersticial. Esa urea que pasa ahora al intersticio hace que la osmolaridad intersticial pueda subir hasta 1200. Entonces el sistema de contracorriente me da 600 y el sistema de reciclaje de la urea me da otros 600. Esto hace que mi osmolaridad intersticial pueda oscilar en este rango, desde 600 hasta 1200. Los dos van a la par para que la osmolaridad intersticial suba. ¿Okay? Pues al final, el objetivo de ambos mecanismos es incrementar la osmolaridad intersticial, como vimos acá en el gradiente corticomedular. Ese es el motivo por el cual a medida que yo voy descendiendo, la osmolaridad aumenta. ¿Ya? Bien. Ahora, esta urea se llama reciclaje. Entonces, si ya esta urea está en el intersticio, ahora tiene que reabsorberse. ¿Dónde se da esto? Acá, en la porción ascendente del asa de Henle. Ahí están los transportadores UT-A2. Pero acá, esto de aquí es para reabsorción, no vayas a confundir las palabras. Estos de acá sirven para reabsorción, o sea, toman la urea que está en el líquido tubular y la reabsorben. Pero este de acá en cambio sirve para secreción. Toma la urea que ya salió, acá está lleno de urea, toma esa urea intersticial y la vuelve a secretar. Por eso se llama reciclaje, porque
la urea que sale por estos de acá eleva la osmolaridad intersticial, luego es captada otra vez por acá, sube, no se reabsorbe, vuelve a salir por acá y otra vez sale. ¿Todo el tiempo es así? Sí. ¿Todo se reabsorbe? No. Hay un porcentaje de urea cercano al 40% que se pierde con orina. Pero el sistema de reciclaje te permite que se reabsorba en el túbulo colector medular y luego sea secretada a nivel de tasa de gente. Vuelve a subir, vuelve a caer, otra vez se reabsorbe y repite ese ciclo. ¿Ya? Por eso es reciclaje. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que la osmolaridad intersticial suba. ¿Qué va a pasar entonces ahora con el agua si la osmolaridad intersticial está elevada? ¿Qué pasa con el agua que está en los túbulos? Sale hacia el intersticio. Y si sale al intersticio, se mete hacia los vasos rectos. Entonces, el objetivo de los dos mecanismos fue hacer que al incrementar la osmolaridad intersticial, eso permite una mayor reabsorción de agua. ¿Ok? Si la osmolaridad intersticial es mayor será la reabsorción del agua. ¿Cuál es la hormona que participa en el control de la osmolaridad? La ADH. Ahora nos falta integrar a la ADH. La ADH viene por acá. Si es que hay incremento de la osmolaridad, ¿qué pasaba con la ADH? Subía. ¿Qué efectos tiene la ADH? Primero, la ADH viene y estimula a esto. Es positivo de los canales de urea. Más ADH, más canales de urea. ¿Está bien? Guarda el dato. Más ADH, más reabsorción acá de este transportador. Bien, más absorción ahí. Más ADH, más se expresan canales de aquaporina. Viene el ADH, se va a los túbulos colectores y incrementa la expresión de canales de aquaporina, que es por donde pasa el agua. De nada te sirve que haya osmolaridad si la puerta esté cerrada. Por eso acá les había puesto que es una membrana semipermeable. ¿Por qué? Porque si no hay poros por donde pase el agua, pues por más que haya diferencia de osmolaridad no va a pasar. Entonces necesitan la diferencia, pero también los poros son la aquaporina. Entonces, en una situación en la cual la osmolaridad esté alta, se libera la ADH. La ADH llega por la sangre, hace que haya más canales de aquaporina. ¿Con eso es suficiente para que se mueva el agua? No, necesito generar diferencia de osmolaridad. La ADH hace que se reabsorba más de este cloruro. Este cloruro de sodio, ¿qué hace para la osmolaridad intersticial? La incrementa. A su vez, la ADH hace que se reabsorba más urea. ¿Qué pasa con la osmolaridad intersticial? La incrementa. Si hay más osmolaridad intersticial, ahora sí el agua puede ser reabsorbida. Si el agua es reabsorbida, ¿qué pasa con la orina? Se concentra. Entonces un incremento de la ADH hará que esté con orina concentrada. Cuando tú estás deshidratado, has perdido líquidos, tu osmolaridad sube. Eso hace que la ADH se libere para que conserves agua. Si la osmolaridad está baja, en cambio, hay menos ADH, menos aquaporinas, menos reabsorción de esto, menos reciclaje de urea. ¿Qué pasará con la osmolaridad? Disminuye. Y la reabsorción de agua disminuye y por tanto tu orina será diluida y orinarás más. ¿Está bien? ¿Entendió? Ahora sí, reabsorción y secreción. Hasta donde lleguemos.